El yoga es una revolución total que empieza por uno mismo. Un proceso de crecimiento que desarrolla la inteligencia creativa de la persona y orienta su vida hacia una actitud de servicio a sus semejantes. A veces se le ha tachado injustamente de ser un procedimiento netamente individual y egoísta. Nada más lejos de la realidad. La consciencia que desarrolla el practicante desemboca en actitudes sociales, pero desprovistas del interés para obtener contrapartidas personales. Despierta una verdadera consciencia social de unidad y solidaridad que va más allá de los nacionalismos y de cualquier tipo de discriminación por razón de raza, sexo, cultura, ideología, religión o posición social. Con nosotros en Hora Astral hoy tenemos a Rafael Santamaría, licenciado en Medicina, quien nos enseñará los secretos y misterios del yoga. Bueno, el yoga es una cosa y es muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? El yoga se conoce en Occidente fundamentalmente por ser una práctica de carácter físico, de carácter a veces energético, de carácter relajante, ¿no? Y es un poco lo que nos ha llegado a nosotros desde lo que es el lado de la técnica o de las técnicas o de los estilos de yoga. Cada vez hay más estilos de yoga. Cada maestro apostilla su propio sello, su propio estilo y dándole un nombre, y eso, bueno, pues en el mundo occidental está teniendo en las últimas décadas una gran cantidad de expansión y de popularidad, ¿no? Pero si uno va a la tradición donde nace el yoga, que es la tradición védica, el paradigma védico, que es un paradigma muy diferente al occidental, uno se da cuenta de que el yoga es una darsana, es una forma de ver la vida, es un medio de conocimiento, es una visión de las cosas, es un espejo de uno mismo, y por tanto el yoga es una ciencia que nos permite un autoconocimiento, un encarnar una visión diferente de la vida, que sea mucho más real y no solo una visión a través de los filtros que la propia mente de cada uno de nosotros, con nuestros condicionamientos, con nuestras creencias, con nuestras experiencias del pasado, siempre vamos a filtrar y a condicionar esa visión de la realidad, ¿no? El yoga, por tanto, es una ciencia que nos permite quitar todos esos filtros para que la visión de la realidad sea certera y sea real, valga la redundancia, y no solo a través de nuestras propias creencias y condicionamientos. Es una ciencia, por lo demás, antiquísima, cuyas raíces se hunden en todo lo que son los Vedas, que es la ciencia, digamos, védica por excelencia, y que después es codificada a través de una serie de textos, siendo el fundamental de los Yoga Sutras de Patanjali, donde se establece toda la ciencia del yoga y el objetivo fundamental del yoga, que no es el cuerpo, ni la respiración, ni el cuerpo energético, sino la mente. El propósito del yoga es la liberación del condicionamiento. Es decir, la mente es un instrumento, es un órgano de percepción, de conocimiento, y esa mente que es como un depósito donde se van almacenando las distintas experiencias que nosotros hemos podido vivir en la vida presente o que hemos heredado de alguna manera de los ancestros o, como propone el paradigma védico, quizá de otras existencias, ¿no? Entonces la mente llega a un momento en que se vuelve opaca, se vuelve oscura, se vuelve agitada, y todo eso dificulta una percepción nítida y real de las cosas, de uno mismo en primer lugar y también de la realidad de fuera, ¿no? Entonces la misión del yoga es limpiar la mente de todos estos condicionamientos, de esta memoria, que es una memoria a veces consciente, pero la mayor parte de las veces inconsciente, y con ese propósito, con esa limpieza o purificación de la mente, poder tomar conciencia de quién soy, ¿no? Poder tomar conciencia
de que la identidad, de que el yo es distinto del instrumento de conocimiento que es la mente, ¿no? Porque cuando tenemos toda esa mente condicionada, necesariamente vamos a estar identificados con la mente y por tanto con una idea falsa o ilusoria del yo. Entonces el propósito del yoga es liberarnos de todo eso y hacernos conscientes de quiénes somos en realidad para ver las cosas como son, con mayúscula. Nirodha es una palabra que engloba un doble significado. La mayoría de las palabras sánscritas, y Nirodha es una palabra que se muestra en los Yoga Sutras de Patanjali, en el segundo sutra o en el segundo aforismo, que son como frases muy concisas con reglas gramaticales muy concretas que transmiten una gran información con pocas palabras. Nirodha es, como decía, es una palabra presente en el segundo sutra donde Patanjali, que es el gran codificador del yoga, nos presenta o nos define qué es yoga, ¿no? Entonces, en ese sutra se nos dice yoga chitta vritti nirodha, como diciendo que yoga es el aquietamiento o el nirodha de los movimientos vritti de la mente, chitta. Chitta vritti sería todo el tema de las funciones, de la agitación, del funcionamiento de la mente. Nirodha es, por tanto, la palabra que expresa una condición determinada de esa mente que cuando se da constituye el estado de yoga. Entonces Nirodha tiene como dos grandes significados o dos grandes raíces que transmiten, por un lado, un apaciguamiento, una calma, una disminución, una inhibición de todos esos movimientos, de toda esa agitación o perturbación que puede haber en la mente, y por otro lado implica un efecto, un significado de enfoque, de concentración, de tal manera que la mente, que de alguna manera está dormida, está opacada por agotamiento, por el estrés, por la ignorancia, permanezca despierta. Entonces, cuando uno se encuentra en el silencio mental, pero lúcido, alerta, despierto, ese es el estado de yoga, y eso es lo que representa la palabra Nirodha. Y es el prerequisito, ese silencio mental y esa alerta mental, es el prerequisito para el estado de Samadhi, que es una nueva manera de conocer. En el estado de Samadhi nos encontramos con que hay una cognición nueva de uno mismo y también del entorno y de los demás. Bueno, la finalidad es permitir el acceso a una nueva manera de conocer, ¿no? A un nuevo estado cognitivo, que es un conocimiento nuevo. Se dice que cuando uno alcanza el silencio, se posibilita que un conocimiento totalmente distinto, que no sigue los procedimientos habituales del conocimiento, tal y como nosotros lo conocemos, del pensamiento, de la reflexión, se obtenga directamente. Es una cognición directa de una realidad. Entonces, ese estado de Samadhi solamente se puede producir cuando la mente se aquieta y el ser que somos se establece en su propia naturaleza. Es decir, salimos de nuestra noción de ego, de nuestra noción de personalidad condicionada por nuestras experiencias, por nuestra vida, y trasladamos esa identidad a lo que llamamos el testigo, a lo que llamamos el observador, que en terminología sánscrita se denomina Purusa, se denomina Atman, y que es pura observación. Entonces, cuando estamos establecidos en el ser, en ese estado, simplemente atestiguamos, simplemente observamos, pero no como observamos cuando estamos en la mente, sino de una manera directa, profunda, trascendente, contundente, con un significado pleno, ¿no? Ese sería, digamos, el propósito de Nirodha, y todas las técnicas de yoga de alguna manera nos llevan a producir ese estado en la mente cuando son aplicadas correctamente, adecuadamente,
para que de alguna manera ese silencio mental nos abra a un conocimiento nuevo. Todo practicante de yoga tiene una experiencia de que cuando uno termina una clase, una sesión de asana, del trabajo con el cuerpo, de las diferentes posturas, o un trabajo con la respiración, de pranayama o meditativo con la mente, todo el mundo, repito, tiene la experiencia de un cierto aquietamiento, de una cierta paz, de que uno se queda más tranquilo y al mismo tiempo está como más despierto, ¿no? Como que la atención es más fresca y por tanto la percepción de uno mismo en ese estado y de los demás y del entorno se vuelve como más, en cierta manera, luminosa, ¿no? Ese estado, que evidentemente tiene diferentes intensidades o diferentes profundizaciones, todo practicante de yoga creo que lo ha experimentado. Eso es la antesala y el camino hacia el Nirodha. Nirodha podríamos decir que es un estado extraordinario de silencio y extraordinario de alerta o de conciencia, ¿no? De atención plena. Sin embargo, por difícil que parezca entrar en ese estado, hay que tener en cuenta que cuando nosotros estudiamos los Yoga Sutras de Patanjali, el primer capítulo de Patanjali engloba o explora justo el estado de Samadhi, que es el estado último que se persigue a través de las diferentes técnicas de yoga. Es como que de alguna manera Patanjali abordara el Samadhi como el requisito fundamental para lograr todos los propósitos últimos de liberación del yoga. No empieza con la elaboración de asana, de pranayama, del yama o niyama, que son las observancias o las restricciones, los códigos éticos de conducta que propone el Ashtanga Yoga y que Patanjali elabora en el segundo capítulo, no en el primero. Es como que de alguna manera Patanjali nos está enfatizando que el estado de Samadhi es un estado, primero, que no debe estar tan alejado de nosotros, que es fundamental para poder acceder a todo el desarrollo ulterior que él va a exponer en el segundo capítulo, que es el yoga de los 8 miembros, o el Ashtanga Yoga, que no son pasos ni son niveles, sino que es un desarrollo completo del estado de yoga en diferentes miembros o áreas que si uno se da cuenta o los estudia, en realidad son áreas de la vida que van de dentro del estado de Samadhi, de la conciencia, al estado mental, al estado sensorial, al estado respiratorio, al estado o el área corporal y finalmente a las relaciones con el entorno, con uno mismo, ¿no? Pero eso lo elabora en la segunda mitad del segundo capítulo, no en el primero. Entonces, de ahí nos surge la cuestión, ¿por qué Patanjali tiene esta secuencia? Si además el estado de Samadhi es el estado del ser, que es mi verdadera naturaleza, tu verdadera naturaleza, resulta que eso es intrínseco a nosotros. Si es algo consustancial, si somos en esencia eso, no podemos estar tan lejos de eso. Por tanto, volver a eso debe de ser una práctica natural, debe ser una práctica sencilla, debe de ser algo que de alguna manera no sea complicado ni difícil. Todo lo que vuelve complicado y difícil es toda la agitación mental. Pero el acceso a Samadhi, con la técnica adecuada, es relativamente fácil. Relativamente fácil acceder a esos estados de menor excitación de la mente, de mayor tranquilidad. ¿Por qué? Porque en la medida en que además uno viaja hacia el interior, empieza a darse cuenta de que aparecen diferentes estadios que se caracterizan por un aumento de la dicha,
por un aumento del bienestar, por un aumento de la felicidad. Y eso es suficiente para que uno de manera natural vaya en esa dirección. Es natural que uno se mueva en dirección a lo que le produce atracción, placer, felicidad. Por tanto, si yo eso lo tengo en mi interior, porque todo el mundo encuentra que cuando se relaja, que cuando se vuelve más calmado, más lúcido, es placentero, eso se convierte en una verdadera motivación y estímulo para seguir en esa dirección. Patanjali elabora que el estado de yoga es un estado de nirodha, en primer lugar, un estado de silencio mental y de alerta mental, pero que no establece en ese comienzo de su exposición, el segundo sutra de los famosos Yoga Sutras, no establece el cómo hacerlo. Para eso tenemos que irnos un poquito más adelante, al Sutra 12, donde él establece cuál es el método general para lograr nirodha. Y ahí no nos habla de una práctica corporal o de una práctica respiratoria o una práctica ética. Nos da un simple método que se puede aplicar después al cuerpo, a la respiración, al mantra, a la mente, a cualquier objeto que nosotros establezcamos como objeto de meditación. Y ese método general que Patanjali propone es muy simple y consta de un acercamiento y un alejamiento, de una práctica y de un desapego. De tal manera que yo tomo o llevo la atención hacia un objeto de meditación y lo suelto. No me concentro en él. Patanjali no nos está diciendo que nos concentremos. Nos está diciendo, tómalo, abhyasa, déjalo, vairagya. No te apegues a él, no permanezcas en él. Tómalo con la suficiente sutileza y suéltalo para que de esa manera tu mente empiece a adquirir un proceso de interiorización, de profundización a través o mediante ese objeto meditativo que te lleve cada vez más a las profundidades y al silencio de tu mente. Entonces, cuando nosotros tenemos una práctica así, no nos concentramos, no tratamos de mantener la atención fija en un punto o en unos ámbitos externos, sensoriales o internos, a nivel de nuestros pensamientos o de nuestras emociones. Esas prácticas son otro tipo de prácticas y tienen también su validez y su eficacia, pero Patanjali nos habla de una técnica tremendamente simple, que es coge un objeto de meditación con tu atención y déjalo marchar. Y esa doble o esa alternancia entre coger y soltar, entre prestar atención y dejar la atención libre, produce un viaje, produce una dirección interiorizante de mi mente que me lleva a experimentar niveles más y más profundos de mis capas o de mis estratos mentales hasta llegar finalmente al estado de mínima excitación y poder tener la experiencia de Samadhi. Digamos que la práctica que Patanjali propone es una práctica llena de inocencia, es decir, donde no hay una expectativa, no hay un propósito definido, no hay una forma específica de concentrarse o atender al mantra, sino que basta con que yo sutilmente tenga conciencia del mantra, en el caso de que hayamos elegido un mantra como vehículo, como objeto meditativo, y que no me ate al mantra, que no preste una concentración activa al mantra, sino que sea una atención o concentración pasiva, sutil, suave, donde lo deje marchar. De tal manera que el hecho de traerlo y dejarlo marchar produce
casi automáticamente un proceso de aquietamiento. Porque si yo me estuviera concentrando en el mantra de manera activa, y activa significa que trato de mantenerlo el mayor tiempo posible en la mente, con una pronunciación perfectamente adecuada o exacta, todo esto requiere de un uso activo de mi mente. Pero lo que yo estoy buscando no es permanecer en un estado de activación. Hoy sabemos que estados muy concentrativos, de mucha atención, demandan también mucha agitación, mucha actividad que se muestra en las ondas electroencefalográficas. Entonces yo puedo tener estados de mucha atención, de mucha concentración, como ocurre cuando uno está totalmente concentrado en una materia de estudio o en un experimento científico, donde pierde la noción de cualquier otro elemento de su vida cotidiana, pero eso requiere de un altísimo estado concentrativo. Y eso es útil para conseguir resultados en el campo que en ese momento estamos atendiendo o estudiando. Pero Patanjali nos está diciendo que lo que buscamos con la práctica del yoga no es ese estado altísimo de agitación o de atención activada, sino un estado de profunda atención en silencio, de profunda atención calmada, en paz, ¿no? Y de ahí que entonces promueva ese tipo de atención pasiva, donde tomo y suelto, y eso hace que la activación mental, como vemos en los estudios con las ondas cerebrales, empiece a entrar en ondas de relajación, ondas alfa y ondas más profundas que indican que estamos buceando hacia la profundidad de nuestra mente y de nuestros estados de conciencia. Bueno, volvemos un poco a esta cuestión que planteábamos antes, ¿no? La mente externa no es más aquella mente que de alguna manera está conectada con el exterior, por tanto está conectada con los sentidos de percepción, la vista, el oído, el olfato, el gusto, y también con los sentidos de acción, la mente, las manos, los pies, etcétera, ¿no? Que de alguna manera nos permiten actuar en el mundo. Esa mente superficial o externa, que es la que está activada, está en estado de activación, porque está en función del entorno, en función del mundo. La mente interna es la mente que de alguna manera empieza a desconectarse de sus sentidos de percepción o de acción y empieza a penetrar profundamente dentro de ella. Podríamos decir que la mente externa es la que normalmente se vive en el estado de vigilia, cuando estamos despiertos, entre comillas, despiertos en el sentido cotidiano del término, y por tanto estamos funcionando en el mundo, en el trabajo, relacionándonos, comiendo, caminando, haciendo deporte. Utilizamos ese tipo de mente porque está en contacto con la acción, en contacto con el mundo, ¿no? La otra mente aparece sobre todo en estados donde desconectamos de la actividad y aparece un estado distinto de funcionamiento mental y de conciencia que habitualmente acontece en el sueño, en el soñar y en el sueño profundo. Por tanto, podemos decir que la mente externa sería la mente consciente y la mente relacionada con lo interno, con los estados de conciencia del soñar y del dormir, sería la mente interna. Sería la mente subconsciente, sería la mente inconsciente, entendiendo por ambas como aquella parte a la que no tenemos un acceso consciente, pero que quizá podamos tomarlo o hacerlo consciente en el caso de la mente subconsciente, y donde realmente estamos muy alejados de hacer conciencia en la mente inconsciente. Estos tres niveles, o estos dos niveles, mente interna, mente externa, mente consciente, mente no consciente, de alguna manera también están relacionadas
a nivel de la neurociencia, ¿no? Porque la neurociencia nos explica que hay no un cerebro, sino que hay 3 cerebros. Hay más cerebros en el organismo. Hoy sabemos que hay un cerebro en el corazón, que hay un cerebro en los intestinos, pero si hablamos solamente del cerebro cefálico de la cabeza, incluso en este cerebro tenemos 3 estructuras, 3 cerebros que son diferentes, que tienen estructuras, funciones, y cuando digo estructuras me refiero a la misma estructura neuronal, tiene diferencias con los otros cerebros o con los otros niveles. Entonces esa estructura de 3 en 1 también está compuesta de una parte cortical, que es toda la corteza, todo lo que es la imagen que habitualmente tenemos del cerebro, ¿no? Que parece cuando abrimos un fruto seco como es la nuez, vemos esas arrugas o esas circunvoluciones, ¿no? Esa es la parte cortical, que además es el cerebro más reciente, el que hemos adquirido a lo largo de la evolución de manera más reciente y que es, digamos, el característicamente humano. Algunos primates tienen este tipo de cerebro, pero mucho menos desarrollado, especialmente la parte frontal o prefrontal, que es donde genuinamente está el cerebro ejecutivo, aquel que nos permite planificar, tomar conciencia de las cosas, diseñar nuestras metas, nuestras estrategias, que nos permite en definitiva organizar nuestra vida, ¿no? Como ves, este es un cerebro claramente consciente asociado a nuestro estado de vigilia, por tanto asociado a nuestra mente más externa, ¿no? Pero por debajo de esta gran capa de neuronas y de interconexiones, que es la corteza cerebral, se encuentra una parte más íntima que corresponde al cerebro mamífero, básicamente al cerebro límbico, que es el que rige todo el sistema emocional y toda la conexión mente-cuerpo, toda la conexión neuroendocrina, es decir, esa parte del cerebro que se pone en contacto con el cuerpo a través del sistema nervioso involuntario y a través del sistema hormonal. Esta parte emocional no es tan accesible a nivel consciente. La vivimos, pero es difícil separarse de una emoción. Cuando tenemos una emoción y de cierta intensidad, estamos invadidos por esta emoción. Es más fácil desconectar de un pensamiento, elegir otro pensamiento, cambiar una estrategia, cambiar una conducta, pero es difícil desidentificarse del estado emocional y muchas veces nuestras conductas y nuestros pensamientos están condicionados por emociones que no son conscientes, que no hemos traído todavía al consciente. No sé por qué he actuado así, decimos muchas veces, y en el fondo hay un estado de ánimo, en el fondo hay un estado no consciente de una emoción que proviene de una experiencia pasada quizá, ¿no? Y más profundo aún se encuentra el cerebro reptiliano, el cerebro reptil, que corresponde a una estructura muy primitiva, que es el tallo cerebral, que digamos es el último eslabón de este cerebro cefálico y que se empieza a prolongar hacia la médula espinal, donde están todos los mecanismos de supervivencia, todos los mecanismos involuntarios, todos los mecanismos restaurativos de la homeostasis, fundamentalmente están en este cerebro primitivo, todos los automatismos conductuales, cognitivos, se encuentran aquí, porque cuando uno aprende una labor nueva, montar en bicicleta, conducir un coche, requiere al principio del cerebro cortical, para que yo aprenda cómo se hacen las diferentes tareas de una acción compleja como es conducir, pero luego todo eso se automatiza y se mete en el cerebelo, se mete en el cerebro más primitivo, de tal manera que ya no tenemos que pensar en ello y que automáticamente nuestras manos cambian la marcha, nuestros pies manejan los pedales y podemos estar escuchando música, hablando con la persona que viaja con nosotros y conduciendo, ¿no?
porque todo eso está automatizado, no requiere de la consciencia, y todo eso está en el ámbito inconsciente, está automatizado en ese ámbito. Entonces la mente externa, la mente interna corresponderían un poco a estos diferentes niveles neurológicos, y también de la consciencia con ese que nos permiten desarrollar numerosas funciones en la vida, en el cuerpo, en los diferentes estados de conciencia que tenemos a lo largo de las 24 horas. Bueno, el alcance de la neurofisiología yo creo que está aún por descubrir. Creo que el potencial interno que tenemos en nuestro cerebro, con todo el avance que se está haciendo en las últimas 2, máximo 3 décadas en el conocimiento del cerebro, gracias al desarrollo de la tecnología, nos está abriendo las puertas a un conocimiento profundo de las posibilidades que el cerebro tiene. Creo que en los próximos años o décadas la ciencia va a poner a nuestra disposición un conocimiento de a dónde el ser humano puede alcanzar. Esto por parte de la ciencia, pero resulta que las tradiciones antiguas de desarrollo nos hablan de una potencialidad humana tremenda. Que hubo un gran maestro que ocupó uno de los grandes puestos de autoridad espiritual en India, que es el puesto de Sankaracharya, de la tradición de Sankara, que fue un gran exponente del conocimiento védico, del conocimiento integrado de la vida. Y este maestro comentó que si no somos capaces de alcanzar a Dios, es como que hemos vendido un diamante por el precio de una espinaca. Es decir, que no estamos haciendo uso de nuestra neurofisiología si solo nos dedicamos a percibir el mundo, a percibirnos a nosotros mismos como cotidianamente lo hacemos. Nuestra neurofisiología está destinada, está preparada con un entrenamiento adecuado a ver la realidad última. Y esa realidad última, en culturas, en tradiciones de desarrollo espiritual o religioso, siempre es la visión de lo más alto, de lo más supremo que es Dios, ¿no? Entendiendo Dios podemos darle una connotación no religiosa y entender como lo más supremo, lo más superior, lo más sutil, lo más escondido, ¿no? Lo más profundo. La neurofisiología, a través de ese entrenamiento que supone, por ejemplo, el camino del yoga, significa afinar la percepción, desarrollar la capacidad de atención, de conciencia, para ver esos estratos profundos de la creación que no son distintos a los estratos profundos que hay dentro de mí. Y en la medida en que yo viajo hacia adentro, empiezo a descubrir todo un mundo interior que a su vez me lleva a descubrir todo un significado distinto en el exterior. Se dice en la tradición védica que existen no solo 3 estados de conciencia, vigilia, soñar y dormir, sino que existen 4 estados de conciencia más. Esos 4 estados de conciencia son, partiendo del estado de conciencia trascendental, que es el estado que podríamos decir de samadhi en el lenguaje de los Yoga Sutras, ese estado de conciencia trascendental, que es el estado del ser, donde uno ya ha tomado conciencia del observador, es el vehículo, el capacitador para desarrollar 3 estados de conciencia superiores que corresponden a diferentes estadios de lo que se denomina iluminación o realización, ¿no? Esos estados superiores de conciencia lo que hacen es producir diferentes tipos de realizaciones en el contexto de uno mismo y en el contexto de la percepción del mundo.
Entonces, sería entrar en materia muy profunda que quizá exceda de esta entrevista, pero el mapa del yoga es un mapa completo del desarrollo humano en esta encarnación, en este cuerpo, con este sistema nervioso, con este cerebro y por tanto con esta neurofisiología. El yoga ha catalogado o sistematizado todo ese ámbito de desarrollo que va de los estados ordinarios de conciencia a los estados superiores de conciencia, terminando con lo que es el estado de unidad, que es el estado que describe otra ciencia hermana del yoga, que es el Advaita Vedanta, ¿no? Que es la percepción, la conciencia de que somos uno, de que todo es uno, de que no hay multiplicidad, sino que todo es unidad, y eso conlleva todo un proceso de desarrollo, de purificación de la mente, de la percepción, para alcanzar esos estados superiores de conciencia. Cuando hablábamos un poco de lo que es ese estado de niroda, ese estado de silencio mental, que posibilita el que la persona acceda a una percepción distinta de su mundo interior, cuando eso se establece, cuando ese silencio mental se establece con esa alta conciencia o alerta, uno accede a ese estado que denominamos conciencia trascendental, ¿no? Es un estado que está en la base, que está por detrás de los tres estados de conciencia ordinarios, de la vigilia, del soñar y del dormir, ¿no? El acceso a ese estado de conciencia trascendental, que es el estado de samadhi, y que se efectúa a través de ese proceso de silenciar nuestra actividad mental, es la vivencia de un estado de restablecerte en tu verdadera identidad. Es el contacto con tu ser profundo, con tu esencia. Es como que empiezas a sentir, a hacer consciente que tú existes más allá de tu mente, que hay existencia más allá del pensamiento, que hay existencia más allá del instrumento de conocer, que es todo nuestro mundo cognitivo y emocional. Y uno se da cuenta de que en el silencio mental uno adquiere plena conciencia de sí mismo, separado de los procesos mentales, separado de los procesos cognitivos, emocionales, instintivos. Esa conciencia de sí mismo, que es conciencia trascendental, es la que va a permitir, por la vivencia regular y repetida, por el acceso cotidiano a ese estado de existencia sin pensamiento, que uno va transformando sus estados ordinarios de conciencia en estados realizados o superiores de conciencia. De tal manera que el primer estadio de conciencia superior o de conciencia de iluminación sería la permanencia 24 horas al día de esa conciencia de quién soy. Es como que haga lo que haga en la vida, esté en la actividad en la que esté en el trabajo, en el ocio, en cualquier tipo de relación, en cualquier desempeño cotidiano, yo no pierdo en ningún momento la percepción de quién soy. No dejo en ningún momento que ese estado de silencio interior se pierda. Entonces esto tiene una consecuencia tremendamente práctica y útil, porque en primer lugar no me desconecto de mí en ningún momento, no hay ninguna actividad que sea capaz de opacar la conciencia, de oscurecer la conciencia de quién soy. Mantengo todo mi estado en un estado de quietud
incluso en la actividad. Eso conlleva un desgaste mínimo de la fisiología, un desgaste energético mínimo. Es como que estando en la actividad mantengo mis recursos sin gastar, con una mínima excitación de mi sistema y sobre todo mantengo una conciencia de quién soy en todo momento. Estoy atestiguando todo. Me doy cuenta de que todo sucede y yo solamente observo. Yo solamente mantengo la observación. Soy un observador del juego. Todo se desarrolla como si fuera un juego. Y esto da una sensación de tremenda libertad en el mundo de la acción. Porque estoy jugando. Veo como todo lo que se desarrolla es producto del juego de las gunas, del juego de la naturaleza, ¿no? Y yo simplemente participo como observador. Pero como no hay condicionamientos, porque la mente de alguna manera en ese estado ha sido purificada, yo soy totalmente consciente de lo que acontece fuera. Y ese acontecer está pleno de significado porque no hay distorsión mental, no hay condicionamiento mental que filtre lo que yo estoy percibiendo. Entonces, fijaros, me siento con total libertad, apenas gasto energía, mantengo una sensación de quietud en medio del estrés y de la agitación cotidiana. En ningún momento me siento desconectado de mí mismo y por tanto de lo que soy y de cuál es el propósito que requiere la dinámica presente, de lo que acontece en el presente. Y ese es solo, según la tradición de yoga, el primer estadio de la conciencia superior, de los estados superiores de conciencia. A partir de ahí hay dos más que provienen o que conllevan una purificación de diferentes elementos que van más allá del ser y que purifican nuestra percepción del mundo. Si hay algo que define al ser, es tres palabras que en sánscrito son Sat, Chit, Ananda. Sat es existencia, realidad con mayúscula, verdad, porque aquello que es real es verdadero, aquello que es verdadero es real, ¿no? Chit es conciencia, sin ese, conciencia, por tanto, la capacidad de atestiguar. Y Ananda, que es una palabra muy curiosa porque no tiene contrario. En sánscrito, cuando se habla de la dualidad, de la felicidad y del dolor, del placer y del sufrimiento, se utilizan dos palabras diferentes, que es dukkha para expresar dolor, sukha para expresar placer, pero Ananda no tiene un contrario. Y Ananda es, podríamos decirlo, gozo, bienaventuranza, dicha, en un sentido único, en un sentido de que no hay un contrario, de que no hay una dualidad con eso. Y esto viene a decir que la propia naturaleza del ser es bienaventuranza, que no hay un factor externo, como en esa dualidad de placer y dolor, de dukkha y sukha, que obedece a diferentes estímulos externos, ¿no? Yo vivo una realidad externa que me produce placer o vivo una realidad externa que me produce dolor. Entonces, mis estados emocionales cambian en función de aquello con lo que me pongo en contacto. Pero Ananda surge de dentro, surge de la propia esencia del ser, es intrínseco a la naturaleza del ser. Por tanto, vivir en el ser es vivir en una dicha continua, vivir en un estado de bienaventuranza continua, independientemente de los eventos que yo toque en la vida cotidiana. Vale, mucho de estos estudios acerca de la neurofisiología, ¿no? Se han ido desarrollando que en las últimas décadas
como decía, gracias al desarrollo de la tecnología, ¿no?, que nos ha permitido ver el cerebro no solamente como una imagen fija o estática, sino también cómo se pone en funcionamiento, cómo se activa. Y gracias a toda esa tecnología se ha empezado a comprobar cómo afectan las diferentes técnicas meditativas al cerebro, ¿no? Las últimas 3 décadas, desde la década quizá de los 80 en adelante, es cuando empieza a irrumpir en el campo de la ciencia el interés por entender cómo diferentes técnicas meditativas de tradiciones fundamentalmente orientales, bien a través del hinduismo, bien a través del budismo, pueden cambiar o cambian de hecho el funcionamiento del cerebro, ¿no? Si uno observa las publicaciones que hay en diferentes estamentos científicos relacionadas con la meditación, vemos que el desarrollo es exponencial en los últimos años y básicamente existen 2 grandes grupos de técnicas que copan toda la investigación o la mayor parte de la investigación científica en meditación, que es por un lado el mindfulness, técnica derivada o técnica más occidentalizada de lo que son técnicas clásicas de meditación del budismo, y la meditación trascendental, que es la técnica por excelencia que proviene de la tradición del yoga y que reúne, bajo mi percepción y experiencia, los requisitos que Patanjali elabora en sus Yoga Sutras, ¿no? La primera técnica o de los primeros experimentos que se hacen fueron con la meditación trascendental, y luego posteriormente empezó a cobrar en el ámbito académico mucha importancia todo lo que son las técnicas de mindfulness, de atención plena, y empezaron a copar también numerosísimas investigaciones y estudios de investigación, ¿no? Hay diferencias en cómo afectan al cerebro, porque dependiendo del uso que yo haga de la atención, así voy a poner en marcha diferentes mecanismos o áreas neuronales o neurológicas, y voy por tanto a tener efectos ligeramente o sustancialmente diferentes dependiendo de la práctica que yo haga, ¿no? Las prácticas más concentrativas producen una serie de efectos a nivel cerebral y también de beneficios. Las prácticas de atención libre, de apertura de la atención, donde no modifico o no me concentro en un solo objeto, sino que permanezco abierto a diferentes estímulos externos o internos, que son fundamentalmente las técnicas de mindfulness, donde estoy presente, atento, con una actitud de no juicio, de apertura, producen otra serie de cambios en el cerebro. Y las técnicas como la meditación trascendental, que es o que reúne ese método, ese proceso que hablábamos al principio de abhyasa, de vairagya, de coger y tomar, donde yo no hago un ejercicio específico de atender, sino que simplemente tomo un objeto meditativo sin concentración activa y al mismo tiempo lo suelto, ¿no? Produce un efecto diferente también a nivel electroencefalográfico y neurológico. Entonces, la meditación trascendental es una técnica por excelencia del yoga. De hecho, cuando llegó a Occidente, de la mano de Maharishi Mahesh Yogi, Maharishi le dio un nombre a la meditación, a la práctica meditativa, que fue meditación trascendental, por un simple hecho, para distinguirlo del yoga que en aquel entonces, en la década de los 60, estamos hablando, se practicaba en Occidente, que era un yoga puramente físico basado en las posturas corporales. Maharishi quiso entonces diferenciar claramente el aspecto profundo del yoga, que es la meditación, de lo que era el yoga, tal y como se conocía en Occidente. De ahí que le apostillara un nombre donde la palabra yoga no figuraba.
Pero si uno estudia el mecanismo íntimo de la meditación trascendental, uno se da cuenta de que reúne perfectamente esos requisitos, tanto en el método como en el resultado, de lo que Patanjali expone en sus Yoga Sutras. La investigación científica, que a partir de la década de los 70 se empieza a realizar, con una tesis doctoral del doctor Kay Wallace, empieza a iniciar todo un proceso de conocimiento a nivel metabólico, a nivel fisiológico, a nivel bioquímico y a nivel fundamentalmente neurofisiológico de qué produce la meditación trascendental, ¿no? Y básicamente, aunque repito hay diferencias entre las diferentes técnicas, sí podemos decir que las técnicas meditativas en realidad optimizan el funcionamiento del cerebro, optimizan el funcionamiento de un área fundamental que es el córtex prefrontal, que es el cerebro ejecutor, aquel que nos permite dirigir conscientemente nuestra vida. Y dado que este cerebro tiene conexiones con el sistema límbico, con el sistema emocional, con estructuras tan importantes como es la amígdala, que es una estructura que se encuentra en el cerebro límbico, que está permanentemente escaneando nuestra realidad para descubrir posibles amenazas y por tanto es responsable de niveles de estrés, de ansiedad, de pánico cuando está sobreactivada. Resulta que al activar a través de la meditación el cerebro prefrontal, esta área que se encuentra encima de los ojos, encima de las órbitas de los ojos, reforzamos esas conexiones de control y autorregulación de estas estructuras tan importantes que lo que hacen es mantenernos en estados, cuando están muy activadas, de estrés, de agitación o de ansiedad permanente, ¿no? Entonces disminuyen o regulan la activación límbica que está asociada con malestar emocional, que está relacionada con trastornos por estrés, porque veíamos que en esa parte media del cerebro se establece toda la conexión neuroendocrina, neurofisiológica con el cuerpo, y por tanto son las vías que el estrés emocional utiliza para afectar los diferentes órganos a nivel cardiovascular, a nivel digestivo, a nivel de órganos del organismo. Pues esa autorregulación que se produce a través de la meditación baja la activación límbica, mejora por tanto el sufrimiento emocional y la respuesta fisiológica de perturbación, y mejora todas las capacidades atencionales, que son las que se ubican en esta parte frontal del cerebro, fundamentalmente, ¿no? Todos los estudios nos hablan de un mejoramiento de la salud, de un mejoramiento de la respuesta de estrés, porque se desencadenan respuestas de relajación que optimizan el funcionamiento del organismo, que optimizan los mecanismos homeostáticos del organismo. Entonces significa una disminución, especialmente en estas técnicas de meditación trascendental, que bajan, que reducen considerablemente las enfermedades por estrés. De hecho, hay estudios que nos hablan de que hay un 80% de reducción de ingresos por enfermedades cardiovasculares en personas que meditan esta práctica meditativa en concreto de forma regular, y hasta un 50 y tantos % de enfermedades por cáncer. Si entendemos que uno de los efectos del estrés crónico es la inmunodepresión, es decir, el aumento del cortisol y por tanto la bajada de nuestras defensas y por tanto de la identificación de las células neoplásicas o cancerosas que se producen con cierta frecuencia en todo ser humano, pues lógicamente si nuestro sistema está inmunodeprimido, estas células pueden campar y desarrollarse a sus anchas, ¿no? Mantener un buen sistema inmune por niveles bajos de estrés
supone tener una mejor respuesta inmune y de salud, ¿no? E incluso hay estudios que demuestran que hay una inversión del proceso del envejecimiento en la medida en que hay menos desgaste por estrés, de que el organismo funciona con más suavidad, en estados de respuesta de relajación, el desgaste metabólico celular disminuye y por tanto, en la medida en que uno medita regularmente, se ha comprobado que a mayor práctica en años meditativa, a mayor vuelo en la meditación, mayores horas de meditación, mayor cantidad de reversión del envejecimiento, mayor diferencia hay entre la edad que pone en tu carnet de identidad y la edad que muestra tu biología, ¿no? Todo esto aboga a que realmente la meditación está optimizando respuestas, ¿no? Esto evidentemente es un factor añadido porque no es la finalidad última del yoga, que es lograr esa liberación del observador, que es ver la realidad con mayúscula, que es purificar la mente, pero bueno, es todo bienvenido porque lógicamente la salud, como nos dice la Ayurveda, es estar establecidos en el ser. Para mí es la mayor definición de salud que conozco, es estar establecidos en el ser, que es el mismo estado de conciencia que el yoga propone. Cuando uno se encuentra en ese estado de conciencia, toda su biología, toda su fisiología está funcionando óptimamente y por tanto en equilibrio y en armonía, ¿no? Y todo esto es lo que la ciencia está demostrando de estas antiquísimas tradiciones de desarrollo humano. Yo creo que el poder incorporar estas prácticas a la vida cotidiana es la mejor inversión que uno puede hacer, ¿no? Es una inversión presente, pero sobre todo es una inversión futura. ¿Por qué? Porque todos estamos destinados a envejecer, a deteriorarnos. El cuerpo no es eterno y sufre un deterioro físico y psicológico asociado a la edad. Una de las investigaciones que se hacen, por ejemplo, o que se han hecho, es que a través de la práctica de la meditación hay un aumento del riego cerebral, ¿no? Hay un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Hoy sabemos que hay muchas demencias o deterioros cognitivos asociados a la edad, que obedecen a problemas de tipo vascular. Es decir, en la medida en que envejecemos, las arterias se endurecen, el flujo sanguíneo disminuye y por tanto llega menos sangre al cerebro. Y esto produce muerte o atrofia neuronal. A menor cantidad de neuronas, más deterioro cognitivo, menor posibilidad de flexibilidad conductual y por tanto menor capacidad de aprendizaje también. Hay menos neuronas y sobre todo hay también menos conexiones entre las neuronas, menos plasticidad neuronal. Si pudiéramos mantener un buen flujo sanguíneo, podríamos revertir, o si no revertir, prevenir que ese deterioro cognitivo se produjera cada vez más temprano, como está viéndose por la dinámica estresante, por la mala alimentación, por el estilo de vida y la contaminación que de alguna manera vivimos en esta sociedad, en esta civilización, ¿no? Entonces es la mejor inversión que uno puede tener, porque requiere relativamente poco tiempo, relativamente poco esfuerzo. Sí es cierto que uno tiene que incorporar la práctica en su vida cotidiana y eso es encontrarle un hueco. Uno tiene que hacer un esfuerzo al principio para introducir una práctica de yoga, de meditación en la vida, pero en la medida en que uno va entrando ahí, empieza a encontrar satisfacción en el mismo momento que la está haciendo y sobre todo empieza a encontrar satisfacción en el día a día, en cómo se va encontrando, en cómo mejora su salud, en cómo mejoran sus relaciones con los demás,
en cómo mejora su capacidad de atención y de aprendizaje. Entonces, es una inversión que para mí es la mejor inversión que uno puede realizar. En primer lugar, que no tengan ninguna duda de que lo que están haciendo es lo adecuado. La meditación debería formar parte de la higiene, igual que nos duchamos, nos lavamos los dientes, comemos y dormimos. La meditación debería de ser parte integral y completa de nuestra vida. Como dijo Maharishi Mahesh Yogi, la meditación es más importante que comer y que dormir. Cuando uno entiende estas palabras, se da cuenta de que la meditación se convierte en una prioridad para la vida de uno. Lo segundo es elegir una práctica adecuada. Para mí la meditación trascendental es una práctica sencilla, contrastada desde ambos ámbitos, desde el ámbito de la tradición, porque la tradición del yoga tiene una experiencia de miles de años en el desarrollo humano, en llevar al ser humano a su máximo potencial, y tiene ahora la doble versión de contrastarla desde el lado de la ciencia, donde podemos observar científicamente cómo cambia el cerebro, cómo cambia mejor, cómo cambia la fisiología mejor, y por tanto es una técnica tremendamente sencilla, fácil de hacer y eficaz que la gente puede desarrollar. Ese sería un método. Las otras técnicas meditativas, por supuesto, también. Aprender las técnicas de mindfulness tienen otra connotación diferente para mí, pero plenamente útil, y que de alguna manera nos ayudan a lograr objetivos en la vida, a mejorar nuestra capacidad de atención y de tolerancia ante los diferentes elementos de la vida. Y como todo en realidad son elementos atencionales, cuanta más atención llevemos a nuestra vida, a nuestro presente, y podamos estar más en el presente, más significativa va a ser nuestra vida, ¿no? Las otras técnicas del yoga que implican el trabajo con el cuerpo, el trabajo con la respiración, son también tremendamente importantes. En realidad es llevar el campo de la meditación directamente a la fisiología, directamente a la anatomía, y por tanto son vehículos que nos permiten el plasmar, concretar esas habilidades o esas ventajas que obtenemos con la meditación en el ámbito físico y energético, y a su vez esas prácticas nos ayudan y favorecen los procesos atencionales puramente o meditativos, ¿no? Entonces, uno puede entrar al campo del yoga desde cualquier lado, desde el lado físico, desde el lado meditativo, desde el lado conductual, pero tarde o temprano, si la práctica es correcta y el compromiso es adecuado, uno va a englobar esos 8 aspectos, esos 8 miembros de la Ashtanga Yoga a su vida, y va a ver cómo florecen esas áreas en la vida de cada uno, ¿no? Bueno, el sentido de la vida para mí es muy obvio y muy claro, ¿no? Mi compromiso con ello también lo es. Creo que en la vida estamos para crecer, evolucionar, ampliar nuestra consciencia y para ser felices. Creo que ambas son interdependientes. La conciencia y la felicidad son intrínsecamente consustanciales entre ellas, y por tanto que el desarrollo de la conciencia lleva aparejada el desarrollo de un estado de felicidad, y el desarrollo de la felicidad lleva aparejado un desarrollo de la conciencia. Maharishi decía que el propósito de la evolución es la expansión de la felicidad, y a través de esa expansión se desarrolla la conciencia, se desarrolla la fortaleza, se desarrolla la creatividad, la inteligencia del ser humano, ¿no? Realmente
ese ananda, esa bienaventuranza, creo que es el verdadero propósito de la vida, y en ese ananda está el conocimiento, la verdad, la existencia y la conciencia. Nada, agradeceros la posibilidad de poder transmitir y divulgar este conocimiento, que creo que es tremendamente importante y significativo para el ser humano de hoy en día. Estamos tan sujetos a los cambios económicos, sociales, relacionales de la vida, y creo que puede ser un conocimiento que nos dé una estabilidad personal y sobre todo un mejoramiento en las relaciones interpersonales y en nuestro estado de salud, que minimice mucho del daño que esta forma de vivir que tenemos actualmente ocasiona, ¿no? Entonces, bueno, pues agradeceros de todo corazón la oportunidad que me habéis dado.